En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Párrafo segundo, Jesús murió crucificado. En este apartado, el catecismo va a dedicar 7 números, del número 599 al número 605, a desarrollar el tema que tiene como título La muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. El día de hoy nos centraremos en 2 números, 599 y 600, donde veremos cómo Jesús es entregado según el preciso designio de Dios. Voy a leer los 2 números del catecismo y entramos a comentarlos. Número 599 dice: la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Y el número 600 dice: para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Estos son, pues, queridos amigos, los 2 números que nos llevarán de la mano a navegar en este precioso tema. Estos números tratan del tema del cumplimiento del plan establecido por Dios, de esa providencia, de esa predestinación de Dios que tiene lugar al mismo tiempo que las criaturas son respetadas en su libertad por parte de Dios. Esto es importantísimo en nuestra vida católica, ¿no? Para entender este misterio hay que recordar que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente. Quiere decir que todo lo conoce, el pasado, el presente y el futuro. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios está fuera del tiempo. Para Él todo es eterno presente. Todo es hoy. Ante esto hay que intentar dejar de lado la imaginación, ¿no? En estas cosas nuestra imaginación nos falla muchas veces. Pero por si nos sirve de alguna manera, podemos entender el tiempo de nuestra historia como una línea, ¿eh? Una línea.
con un principio y un fin. Pero Dios está fuera de esa línea. Dios es un punto que está presente en toda esa línea. Un punto donde para Él el comienzo de la historia es hoy y el final de la historia es hoy. Una línea, un punto en una línea. Esto puede ser un punto de partida para entender que para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, queridos amigos, conoce lo que va a suceder, pero al mismo tiempo lo conoce en el pleno respeto de nuestra libertad. Dios conoce cómo nosotros vamos a usar nuestra libertad. Y el hecho de que lo conozca no nos condiciona. Esto es muy importante. El hecho de que Dios conozca nuestros actos, los que han sido, los que son y los que serán, no nos condiciona. Dios tenía predeterminado que su Hijo entregara su vida en la cruz, lo cual quiere decir, este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fueran solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Esta palabra predeterminado puede engañarnos. Se podría pensar que es algo que te quita la libertad, y no es así. No me quita la libertad. Y ese es el misterio de Dios. Nosotros distinguimos en la teología que Dios tiene una santa y libre voluntad, pero esa voluntad la distinguimos entre lo que es el querer de Dios y lo que es el permitir de Dios. Dios quiere todo aquello que es bueno para el hombre. La voluntad de Dios es el bien del hombre, es la felicidad del hombre. Él quiere que el hombre sea santo, que sea feliz. De todas formas, hay cosas que Dios no quiere, pero las permite. Las permite en el respeto de esa decisión que Él ha tomado de que el hombre sea libre. Muy importante esto, queridos amigos. Si Dios ha querido que el hombre sea libre, tiene que permitirle cosas que Él no quiere, pero que las permite. Eso lo entendemos por la comparación que podríamos hacer con nuestros hijos. Hay cosas que uno no quiere que sus hijos hagan, pero las permite. Cuando se toma la decisión de que un hijo sea libre y maduro, pues no se le puede encerrar en una jaula, aunque sea de oro la jaula, no. Y se le tiene que permitir volar. Dios, cuando permite, no solo en el respeto de la libertad, sino que permite en la sabiduría. Y tiene designios de salvación incluso a través de los errores del hombre. Él es capaz de sacar bien de los males. En el refranero que usamos de la lengua castellana hay uno que dice: no hay mal que por bien no venga. O este otro, ¿no? Dios escribe derecho en renglones torcidos. Es una manera muy interesante de decir que en ese permitir de Dios solo lo puede hacer Él. Solo lo puede hacer Él. Nosotros, cuando tenemos renglones torcidos, solo todo sale torcido. En el señorío de Dios sobre la historia, a Dios
no se le escapa la historia de las manos. Conduce los hilos de la historia incluso a través de las injusticias que están ocurriendo, incluso a través de los pecados que estamos cometiendo. Un ejemplo muy, pero muy concreto es la historia del pecado original y la historia de la salvación. El pecado original no era querido por Dios, sin embargo, Dios permitió ese pecado original de Adán y Eva. Primero, en respeto de su libertad, pero también con ese designio que de ese pecado esperaba obtener mayor gracia para el hombre. Cuando Adán y Eva pecan, Dios les anuncia un designio de salvación ahí mismo. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, y a ti alguien te aplastará la cabeza. Este es el misterio, ¿no? Hasta el punto que llegamos a decir en la liturgia del Sábado Santo, en la liturgia de Resurrección, feliz pecado que mereció tan grande Redentor. El segundo plan de salvación ha elevado al hombre a una felicidad superior a la que tenían Adán y Eva en el paraíso terrenal. En el cielo estamos llamados a una felicidad inmensamente más alta que la felicidad que tenían en el paraíso Adán y Eva. Ser redimido por Cristo y ser hermano de Cristo es muy superior a lo que Adán y Eva eran. La filiación divina que tenemos ahora, Adán y Eva no la tenían. Feliz pecado que mereció tan gran Redentor. Muy interesante esto que nos presenta el catecismo en estos dos números que se aplican al misterio de la predestinación de Dios hacia su Hijo a la pasión. Hechos 2, 22, 23. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en una cruz por mano de los impíos. A este pues Dios lo resucitó, liberándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. San Pedro en este discurso está afirmando que en la pasión de Jesucristo están teniendo lugar dos cosas al mismo tiempo. Primero, un designio de Dios Padre que entrega a su Hijo a la cruz. Y segundo, un pecado de hombres que están matando a Jesús, clavándolo de una cruz. Y las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. La causalidad humana y la causalidad divina, un designio de Dios. Por ejemplo, cuando los padres van a bautizar a sus hijos, se les podría decir, han tenido a un niño, o se les podría decir, ustedes, Dios les ha dado un niño. Las dos cosas son verdad. Ustedes han tenido un niño o a ustedes Dios les ha dado un niño. Hechos 3:12. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato. Hechos 4, 23, 31. Una vez libres vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo,
todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, a que esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos, ¿a qué se deben? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Pilato con las naciones y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Esto es muy precioso, queridos amigos, porque ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales, prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Parece que hay un signo de aprobación de parte de Dios en esta oración. Es tan inspirada esa oración por parte del Espíritu Santo que hay una manifestación de Dios. Nosotros mismos, que con nuestro pecado estamos ofendiendo a Jesús y sin darnos cuenta estamos cumpliendo un designio de redención. Este es el misterio. Las dos cosas pasan al mismo tiempo. Mateo 26, 52, 54. Dícele entonces Jesús: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que así debe suceder? Jesús le está recordando a Pedro que no responda a la violencia con violencia, porque está en manos de Dios. Es un designio de salvación que trasciende y que Jesús podía haber respondido con autodefensa, pero ha renunciado a ella y se ha entregado a ese designio de salvación de Dios. Hechos 3, 17, 18. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva a la vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Incluso, queridos amigos, dice aquí el texto, en su ignorancia estaban dando cumplimiento al plan preestablecido por Dios. Sería muy importante establecer las consecuencias para nosotros en la fe de la predeterminación de Dios a esa entrega.
En medio del mal hay una providencia amorosa, hay un designio de salvación. Y esto también ocurre en nuestra vida. Es el mismo camino de salvación para nosotros. Vemos cómo en la Sagrada Escritura hay muchos lugares donde se nos recuerda cómo existe ese gobierno misericordioso de Dios en medio de nuestra vida. Salmo 144. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, cariñoso con todas sus criaturas. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Cuántas maravillas has hecho, Señor, en favor nuestro. Por tanto, cuando los creyentes miramos atrás en nuestra vida, no podemos por menos de ver el amor providente de Dios. A veces en el mismo momento en el que están ocurriendo cosas, nos cuesta verlo más. Pero cuando uno echa la vista atrás se da cuenta cómo todo ha sido providencia amorosa de Dios. Y nos damos cuenta que hasta los males y hasta los pecados estaban ordenados para nuestro bien. En un pedazo del texto del libro de las Confesiones de San Agustín, es muy precioso ver cómo San Agustín nos habla de esto cuando dice: yo me hacía cada vez más miserable y tú te acercabas más a mí. Ya estaba presente tu diestra para arrancarme del cieno de mis vicios y lavarme, y yo no lo sabía. Precioso esto que dice San Agustín, pero también lo encontramos en un gran beato de la Iglesia Católica de nombre Charles de Foucauld, por allá en los años de 1858 a 1916. Este Charles de Foucauld decía: yo me alejaba cada vez más de ti, Señor mío y mi vida. En este estado me conservabas aún. Conservabas en mi alma los recuerdos del pasado, la estima del bien, el afecto a ciertas y piadosas almas, durmiendo como el rescoldo del fuego, el respeto de la religión católica y de los religiosos. La fe había desaparecido, pero el respeto y el aprecio habían quedado intactos. Dios mío, aún me concedías otras gracias. Me conservabas el gusto por el estudio, por las lecturas serias, por las cosas bellas, la repugnancia del vicio o de la fealdad. Hacía el mal, pero no lo aprobaba ni lo amaba. Tú me dabas esa vaga inquietud de una conciencia mala, pero por dormida que estuviera, no había muerto del todo. Nunca he sentido esa tristeza, ese malestar, esa inquietud como entonces, Dios mío. Esto era pues un don tuyo, y que lejos estaba yo. Qué bueno eres, Señor. Tú guardabas mi cuerpo, pues si yo hubiera muerto entonces, hubiera ido al infierno. Los accidentes de caballo, milagrosamente evitados y fracasados, aquellos duelos que impidiste que tuvieran lugar, oh Dios mío, cuánto me has cuidado. Y que poco lo sentía. Qué bueno eres. ¿Cómo me has guardado? ¿Cómo me guardabas bajo tus alas cuando no creía yo en tu existencia? Y después de haber vaciado mi alma en estas inmundicias, has pensado entrar, Dios mío, en ella. Pues de haber recibido tantas gracias, ella no te conocía todavía. Tú obrabas continuamente
y sobre ella la transformabas con tu soberana paciencia y una rapidez asombrosa, y ella te ignoraba completamente. ¿Por qué medio, Dios de bondad, me has hecho conocerte? ¿De cuántos rodeos te has servido? ¿Por qué suaves y fuertes medios exteriores? Todo eso que me sucedía era obra tuya, Dios mío, obra tuya solamente. Un texto precioso este que nos presenta Charles de Foucault. Al final de todo, se da cuenta que de ir y venir, de hacer y deshacer, todo ha sido providencial. Dios se ha servido de mis males, hasta de mis pecados, para conducirme a Él. Romanos 8:28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. En la historia de nuestra vida, salud, enfermedad, victorias, fracasos, encuentros, logros, adquisiciones, alejamientos, trabajos, todo está regido por un Dios providente que nos ama, y ni siquiera el mal destruye esa maravillosa realidad. A tenor de lo que vemos en la pasión de Jesucristo, esto es lo que tenemos que llegar a afirmar, queridos amigos. No ha habido mal mayor, no ha habido injusticia mayor que la condena y ejecución de Jesucristo, que era el Santo de Dios. Si Dios de ese mal, que era el mal mayor que nos podríamos haber imaginado, ha sacado bienes de los males que nosotros padezcamos, que son infinitamente inferiores a aquel, ¿no crees que va a sacar Dios bienes también? Por lo tanto, no podemos dudar de la providencia divina, por muy graves que sean los males que padezcamos. Porque entonces entramos en una falta de confianza en Dios, y la verdad, queridos amigos, esto no lo podríamos permitir. ¿Ha habido pecados de desconfianza en Dios en medio del mal? De ese mal que en ocasiones se haga tan duro, de alguien que reniegue de Dios en medio de ese mal. Pero podemos llegar a decir que esa cruz, que es escándalo para los judíos, que es locura para los gentiles, sin embargo esa cruz es la sabiduría de Dios y el poder de Dios para los que somos creyentes. ¿Cuántas personas han habido que el mal que padecen ahogan la confianza en la providencia y se sienten absolutamente abandonados? Si Dios permitió la crucifixión de su Hijo encarnado, ya no podemos escandalizar de que la providencia pase también por ese misterio de la cruz en nuestra vida. Si preguntamos a Dios por los terribles males del mundo hoy, lo debemos hacer con ánimo filial y con confianza y humildad. No tenemos que guardar las preguntas a Dios, pero sí nos tenemos que guardar de acusar a Dios. Dios hizo al hombre previendo su caída, pero también hizo al hombre previendo a su Redentor, para que donde abundara el pecado, sobreabundara la gracia. De esto, queridos amigos, tiene que derivarse para nosotros en nuestra vida espiritual una serena confianza en Dios. En medio de nuestros agobios, en medio de nuestras inquietudes, en medio de nuestras ansiedades, una profunda confianza en Dios.
Cuando Jesús habló de Juan el Bautista, Jesús dijo: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada al viento? Juan el Bautista y todos los hombres que están firmemente anclados y afianzados en Dios no son una caña agitada al viento, sino que son hombres que tienen una serena confianza en una sabiduría que es serena. Por otra parte, nosotros, en medio de las cruces, no sabemos lo que nos conviene. Desconocemos en medio de las cruces cuáles son los caminos de Dios. Hay un relato chino que dice, que cuenta la leyenda, que un anciano campesino que tenía un viejo caballo para trabajar su campo, un día el caballo se le escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano se enteraron, se acercaron para darle sus condolencias. Cuánto lamento su desgracia, señor. Pero el campesino labrador les contesta: buena suerte, mala suerte, solo Dios sabe. Una semana después, el caballo que había escapado regresó de las montañas trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos van a visitar al campesino y le dicen: ahora sí que hay motivo para felicitarlo, señor, con esta suerte que usted tiene. Y el anciano les contesta: buena suerte, mala suerte, no lo sé, solo Dios sabe. El hijo del anciano labrador intentó domar uno de los caballos salvajes, se cayó y se quebró una pierna. Cuando los vecinos vieron esto, fueron y le comentaban: este accidente sí que ha sido una verdadera desgracia para usted. Y el campesino se limitaba a decir: buena suerte, mala suerte, no lo sé, solo Dios sabe. Un par de semanas más tarde, se supo que el emperador había declarado una guerra y una patrulla de soldados entró en el pueblo para reclutar a todos los jóvenes que estaban en condiciones de enrolarse en el ejército. Cuando vieron al hijo del labrador que tenía la pierna rota, le dejaron tranquilo y se llevaron a todos los demás jóvenes. Las personas ancianas del pueblo se acercaban al hombre y le preguntaban: ¿y usted qué piensa? ¿Habrá sido buena suerte o mala suerte? Relatos como estos hay muchísimos en todas las espiritualidades y religiones, ¿no? Que se subraya mucho de que Dios tiene designios que nosotros no alcanzamos a ver. Lo que es para bien, lo que es para mal, lo desconocemos. Dios está elaborando como una alfombra y nosotros solo vemos el reverso, donde están los nudos. Pero lo propio del cristianismo católico es que nos enseña que tenemos que confiar. No solo porque no sabemos, sino porque Dios es mi Padre. Y como Padre sabe cuáles son los designios, y esos designios son de amor. Por tanto, queridos amigos, en este momento de la vida de Jesús, nos invita el catecismo a lograr en nuestra vida obtener una serena confianza. Una serena confianza que debe de estar basada en el corazón bondadoso de Dios Padre y hacer de nuestra vida este pasaje del Evangelio: si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo os dará aquello que os conviene?